Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querida familia de Stories del Evangelio. Martes 28 de julio de 2026. Dios nos regala espacio-tiempo para recuperar fuerzas, abrazar a quienes amamos y volver a escuchar el silencio que tantas veces la rutina nos roba. En esta nueva jornada, también el Evangelio está con nosotros. El Evangelio nunca toma vacaciones y sigue floreciendo allí donde un corazón se abre para escucharlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los secadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. El Evangelio de hoy comienza con un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Jesús despide a la multitud y entra en la casa. Entonces los discípulos se acercan y le dicen: «Explícanos la parábola de la cizaña». Me encanta esta escena porque nos recuerda que las explicaciones más profundas casi nunca suceden en medio del ruido. Primero está la multitud, después viene la casa. Primero la plaza pública, luego la intimidad. Primero el discurso, después la conversación profunda. Quizá ese sea uno de los problemas de nuestra época, ¿no crees? Vivimos en la plaza digital. Las redes sociales nos acostumbraron a opinar antes de comprender, a reaccionar antes de escuchar, a emitir juicios antes de hacer preguntas. Todo ocurre frente a todos. Pero Jesús nos enseña otra pedagogía. Hay cosas que solo se entienden cuando entramos en la casa, cuando hacemos silencio, cuando dejamos que la palabra pase del oído al corazón. Y entonces explica la parábola. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña representa aquello que destruye la vida, y el enemigo es quien siembra división. Resulta interesante que Jesús no dice que el campo sea la iglesia. Dice que el campo es el mundo entero. Es decir, el reino de Dios no se limita a un templo. Se juega también en las universidades, en los laboratorios, en las familias, en las empresas, en los hospitales, en los parlamentos, en las redes sociales, en las calles de nuestras ciudades latinoamericanas. Allí también Dios sigue sembrando trigo, pero junto al trigo aparece la cizaña. Y aquí surge una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Dios no lo elimina inmediatamente? ¿Por qué tantas personas buenas sufren mientras otras parecen prosperar haciendo daño? Jesús no responde con una teoría filosófica. Responde con una imagen agrícola, porque la agricultura conoce algo que muchas veces olvidamos. Arrancar demasiado pronto una planta puede destruir también sus raíces vecinas. La botánica explica que las raíces de muchas gramíneas se entrelazan bajo la tierra. El trigo y la cizaña, especialmente en sus primeras etapas,
son extraordinariamente parecidos. Incluso un agricultor experimentado puede confundirse. Si alguien intenta arrancar la cizaña antes del tiempo adecuado, corre el riesgo de arrancar también el trigo, que apenas comienza a fortalecerse. ¡Qué extraordinaria metáfora! Dios conoce la complejidad del corazón humano. Nosotros solemos clasificar rápidamente a las personas entre buenas y malas, pero Dios ve procesos. Nosotros vemos una fotografía, Él contempla toda la historia. La neurociencia nos recuerda que el cerebro humano utiliza atajos mentales para clasificar rápidamente la realidad. Daniel Kahneman describía cómo nuestro pensamiento inmediato simplifica el mundo para ahorrar energía. Eso resulta útil para sobrevivir, pero puede volverse peligroso cuando comenzamos a etiquetar personas. El Evangelio rompe precisamente esa lógica. Jesús nunca reduce a nadie a su peor momento. Pedro negó, Pablo persiguió, María Magdalena cargó una historia compleja. Zaqueo explotó económicamente a su pueblo, y sin embargo ninguno quedó prisionero de su pasado. Porque Dios siempre distingue entre la identidad de una persona y aquello que necesita ser transformado. Ciertamente, vivimos en una cultura de la cancelación. Una publicación equivocada, una frase desafortunada, un error del pasado puede convertirse en una sentencia permanente. Eso es triste. El algoritmo tiene poca memoria para el perdón y mucha memoria para el escándalo. Pero el Evangelio funciona de otra manera. Jesús no relativiza el mal, tampoco absolutiza el pecado. Lo enfrenta, lo denuncia, pero nunca deja de creer que el trigo puede seguir creciendo. Y la psicología contemporánea también confirma algo semejante. Carol Dweck habla de la mentalidad del crecimiento, recordándonos que las personas no son realidades terminadas, sino procesos abiertos al cambio. Viktor Frankl, después de sobrevivir a los campos de concentración, escribió que al ser humano siempre le queda la libertad interior de responder de una nueva manera. El Evangelio lleva esta intuición hasta el horizonte de la gracia. Nadie está definitivamente encerrado en su historia mientras permanezca abierto a Dios. Existe un antiguo cuento siríaco que habla de un jardinero que cada mañana encontraba maleza entre sus flores. Un vecino le preguntó por qué no arrancaba todo de una vez. El jardinero respondió: porque todavía estoy aprendiendo qué es maleza y qué es una flor que apenas comienza. Años después, aquel jardín era famoso por su belleza. El vecino comprendió que la paciencia también puede ser una forma de sabiduría. ¿Qué actual le resulta esta historia? ¿Cuántas veces hemos juzgado demasiado pronto a alguien? ¿Cuántas veces nos hemos juzgado con una dureza que Dios jamás utiliza? Jesús termina mirando hacia la cosecha final. Habla de los ángeles, del juicio y de los justos que brillarán como el sol. Este lenguaje propio de la tradición apocalíptica judía no busca alimentar el miedo, sino sostener la esperanza. El mal no tendrá la última palabra. La injusticia no será eterna. La violencia no escribirá el capítulo final de la historia. Dice: los justos brillarán como el sol. No dice que brillarán por el poder que acumularon, por la cantidad de seguidores, por los títulos obtenidos. Brillarán porque permitieron que la luz de Dios atravesara su vida. Para ir cerrando nuestra reflexión, te dejo algunas preguntas para caminar este martes. ¿Estoy reaccionando con rapidez o aprendiendo a discernir con paciencia? ¿He etiquetado a alguien sin conocer toda su historia? ¿Hay alguna parte de mi corazón donde todavía crece cizaña que necesita la gracia de Dios?
¿Estoy cultivando el trigo de la esperanza o alimentando la maleza del resentimiento? ¿Mi presencia ayuda a que otros florezcan o los juzga antes de tiempo? Señor Jesús, sembrador incansable de la buena semilla, gracias porque nunca dejas de confiar en nuestra capacidad de convertirnos. Enséñanos a combatir el mal sin dejar de amar a las personas, a defender la verdad sin perder la misericordia y a esperar con paciencia los tiempos de tu gracia. Arranca de nuestro corazón la soberbia que juzga, el resentimiento que endurece y el miedo que nos impide creer en la transformación. Que sepamos cuidar el trigo que está creciendo en los demás y también el que tú continúas haciendo crecer dentro de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre todos aquellos que te acompañen en esta jornada y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima.